Bienvenidos una vez más a ingenieropic.wordpress.com. Nos encontramos ya en la tercera parte y final de desarrollo de proyectos. En las dos partes anteriores estuvimos viendo cómo diseñar el circuito, vimos cómo funcionaban también sus componentes, el diagrama, y ya en esta última parte nos vamos a dedicar a fabricar el circuito, la placa electrónica, parte por parte, es decir, la transferencia, la perforación, el proceso químico, y vamos a concluir montando este circuito, una vez que ya esté funcionando, en una caja, en un gabinete, para darle un aspecto más como de profesional, como la fuente de poder de laboratorio que uno encuentra en el mercado. Así que comencemos con la fabricación del circuito. Aquí tenemos un trozo de placa virgen de Pertinax de una faz, es decir, tiene cobre por un solo lado, una sola capa de cobre. Y lo que vamos a hacer es marcarla con ayuda de una regla para cortar un trozo de las dimensiones que necesitamos. En nuestro caso, para la fuente de poder, el circuito mide 3 por 8 centímetros. Eso ustedes lo pueden medir directamente en el papel azul impreso, o pueden ver las dimensiones también en el diseño de computador. Así que vamos a cortar un trozo de 3 centímetros de ancho. Lo marcamos en los dos extremos con la ayuda de la regla. La idea es que quede lo más derecho posible. Una vez que marcamos una cara, yo recomiendo marcar los bordes de la placa para poder hacer la marca por el otro extremo. Una vez que está la placa marcada, vamos a utilizar un cartonero, un cuchillo cartonero, idealmente que tenga el filo en buen estado, especialmente la punta, para que el corte nos quede lo más prolijo posible. Con la ayuda de la misma regla, la idea es realizar un surco. Yo recomiendo primero por el lado de la placa que no tiene cobre, bien cargado para que no se nos corra la regla. Le pasamos varias veces el cartonero. Una vez que ya se marcó, podemos continuar sin la regla, con cuidado de no pasarnos con la hoja del cartonero hacia la placa. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero por el lado con cobre. Hay que tener cuidado de no cortarse, ¿cierto? Y marcar también los bordes de la placa para que sea más fácil cortarla. Una vez que la tenemos marcada, puede ser con ayuda de un alicate, cortamos la placa. Una vez que hemos cortado la placa de las dimensiones que necesitamos, la idea es con un trozo de lija eliminar esos bordes filosos que le quedan a la placa. Finalmente, para terminar con esta parte del proceso, con un trozo de virutilla fina, la idea es limpiar lo más que se pueda la superficie de cobre, ya que de fábrica suele venir muy sucia y no es recomendable tocarla directamente con los dedos porque se mancha. De manera que sin tocar el cobre, le pasamos la virutilla
para dejar la placa limpiecita. Una vez que tenemos lista la placa y tenemos el diseño impreso, la idea es pegar la lámina por la capa de cobre. Entonces para ello la vamos a colocar la placa lo más centrada posible en el diseño del circuito, lo más centrada posible. Y la sujetamos con cinta adhesiva. De esta manera dejamos el papel listo para plancharlo por este lado, de manera que el tóner se transfiera del papel a la placa por el lado de cobre. El siguiente paso es realizar la transferencia del impreso a la placa. Esto funciona mediante calor, ya que como ustedes sabrán, el tóner de una impresora trabaja precisamente de esa manera. Se calienta un rodillo y el tóner, con ese calor, se desprende y se pega en la hoja formando el texto de la impresión. En este caso, este papel Press and Peel posee una característica especial de transferencia y como hemos impreso el circuito con tóner, vamos a aplicar calor con una plancha de ropa durante un tiempo aproximado de 5 minutos para que se transfiera el diseño del papel a la placa. Entonces colocamos una superficie que no se queme, ya que se calienta bastante. Yo utilizo esta placa de madera. Y tenemos la placa de circuito impreso con el diseño pegado como vimos recién. Yo recomiendo utilizar una hoja para no aplicar el calor de la plancha directamente sobre el papel azul, ya que en ocasiones tiende a quemarse y nos estropea la placa. De manera que la protegemos con algo, con un papel, y utilizamos la plancha a temperatura media. En este caso, esta plancha en particular trae 3 posiciones, 1, 2 y 3. En cuyo caso yo recomiendo colocarla del número 2 y un poquito más. Son aproximadamente 180 grados de temperatura. Y observemos, si vemos la placa, que el papel se ve completamente azul. No se trasluce a través del papel el impreso. Pero vamos a ver que cuando le coloquemos la plancha y apliquemos calor, vamos a ver que se trasluce el papel y podemos ver a través de él el diseño del circuito. Cuando eso ocurre es señal de que la transferencia se realizó satisfactoriamente. Después de haber pasado la plancha por unos 5 minutos, le hemos dado otros 5 minutos adicionales para darle tiempo de que se enfríe, ya que tanto el papel como la placa se calientan bastante. Una vez que ya está fría, podemos sacarle la cinta adhesiva y proceder a retirar el papel. Como les decía anteriormente, una vez que ya se realizó el proceso de planchado, podemos ver que se trasluce el diseño a través del papel, ya no se ve completamente azul. Y la forma de retirarlo es como ustedes van a ver a continuación. Podemos ver que el papel Press and Peel queda con las marcas transparentes. Eso se desecha. Y nos queda nuestra placa de circuito impreso con el diseño en su cara de cobre. Si por alguna razón la transferencia no se realizó al 100% de forma satisfactoria, esos desperfectos o descuadres que podemos notar los podemos reparar con un plumón permanente, marcando todas las áreas con las que no estamos conformes.
Es importante mencionar que si no logran conseguir el press and peel, se puede utilizar otro tipo de papeles, por ejemplo, papel de revista. He visto que usan papel fotográfico también. De todas maneras, el press and peel, si no lo encuentran en las casas de electrónica de su ciudad o país, lo pueden importar de Estados Unidos a través de sitios como eBay o Amazon. Pueden encontrarlo. También en China venden alternativas de papel para transferencia que les puede ser también de utilidad. Todo depende del que ustedes tengan a su disponibilidad. El proceso que vamos a realizar a continuación consiste en sumergir la placa en una mezcla de ácido muriático con agua oxigenada en una proporción determinada, y la idea es que este ácido va a eliminar todo el cobre que no está pintado de negro, de manera que una vez que finalice el proceso nosotros limpiamos la placa para sacar el tóner y nos van a quedar las pistas de cobre en lugar de la tinta negra, y todo el resto de cobre que en este momento está visible va a ser eliminado. Como la transferencia casi nunca es 100% exitosa y quedan partes que no se transfieren bien, nosotros las reparamos con plumón. Pero yo también he descubierto una técnica con esmalte de uñas para proteger esas partes que no se transfieren bien, ya que a veces cuando el proceso químico se demora, el ácido se come el plumón y la placa al final se termina saliendo el tóner. De manera que todas esas partes que quedaron mal transferidas, yo las repaso con esmalte de uñas y lo dejo que se seque un rato, ya que el esmalte soporta bastante bien el ácido y no se sale. Para realizar el proceso químico, vamos a tomar un recipiente pequeño en donde quepa la placa, que tengamos espacio para trabajar con ella, y vamos a echar 3 partes de ácido muriático y una parte de agua oxigenada, calculando que se alcance a sumergir la placa. El ácido muriático o ácido clorhídrico lo pueden encontrar en cualquier ferretería. El agua oxigenada, por su parte, yo recomiendo que sea de 30 volúmenes, ya que de volúmenes inferiores suele tardar más la reacción química en completarse, y mientras más rápido se haga mejor, ya que así no corremos riesgo de que se desprenda el tóner de la placa. Entonces son 3 partes de ácido y una parte de agua. El agua oxigenada lo que hace es oxigenar la mezcla y hacer que el proceso químico sea más rápido. También, para acelerar el proceso, utilizamos un recipiente más grande con agua caliente, recién hervida, y colocamos el recipiente pequeño al interior del otro. Preparamos un baño María con el ácido y así nuestra reacción química va a ocurrir mucho más rápido. En cuanto a la placa, ¿cierto? Repasamos con plumón todas las partes débiles y también con esmalte de uñas. Todavía está un poco húmedo el esmalte, así que mientras se seca un poco le damos tiempo a la mezcla de ácido para que se caliente, para que se entibie. Después de unos minutos que le dimos tiempo que se secara el esmalte de uñas y que se calentara la mezcla, ya podemos sumergir nuestra placa en el ácido. Este proceso debería tardar aproximadamente de 5 a 15 minutos, no más que eso. De todas maneras, yo recomiendo hacer este proceso al aire libre, ya que se genera hidrógeno gaseoso producto de la reacción, el cual es tóxico. Y de hecho el olor es bastante fuerte si lo respiramos de cerca. Así que o utilizan mascarilla o en un lugar ventilado, pero no, yo ahora lo estoy haciendo así para efectos de la demostración,
pero recomiendo hacerlo al aire libre. Lo que ocurre aquí es que el agua oxigenada actúa como un oxidante para que el ácido pueda corroer el cobre. Y se forman dos elementos. Por un lado, cloruro de cobre en estado líquido y el hidrógeno gaseoso. De esa manera el cobre desaparece y podemos ver que el ácido se va tornando de un color verdoso. Lo único que nos queda es esperar, ir moviendo un poco el recipiente para que el ácido actúe y pase por encima del cobre. Y de a poco vamos a ir viendo cómo se comienza a desprender el cobre y va quedando la placa al descubierto. Este ácido, si lo calentamos a grandes temperaturas, puede resultar muy corrosivo para la piel. Sin embargo, a la temperatura que se encuentra en este momento, no es tan peligroso en contacto con la piel. Nos puede ocasionar irritación tal vez, pero no piensen que si metemos las manos al ácido se nos van a desaparecer los dedos. No, no pasa eso, no es tan terrible. Hay que tener cuidado de todas maneras con los ojos, contacto con los ojos, por inhalación, por vía oral, etcétera. Hay que tomar todas las precauciones correspondientes que se debe hacer con un ácido. Al cabo de unos minutos ya podemos ver cómo el ácido se comienza a comer el cobre. Vamos a retirar la placa para que ustedes puedan verla. No sé si se alcanza a ver. Todos los bordes ya se fueron retirando y solamente queda esa pequeña porción de cobre en el centro, entre medio de esas dos pistas. Se ve como una manchita. Así podemos ver cómo el cobre va siendo eliminado. Es notorio cómo se va saliendo. Ustedes van a darse cuenta cuando ya esté lista. Una vez finalizado el proceso químico, podemos retirar la placa del ácido. Esta la vamos a lavar con abundante agua para continuar trabajando con ella. Con respecto al ácido, lo correcto sería no desecharlo directamente por el drenaje o botarlo en el ambiente, sino lo correcto es preparar una solución de agua con bicarbonato de sodio para neutralizar el ácido y posteriormente desecharlo. Aquí podemos ver la placa electrónica después del proceso con ácido. Y el siguiente paso es eliminar el tóner que ya no nos sirve con la virutilla. Este es el resultado final. Obtenemos nuestra placa electrónica con las pistas de cobre para poder soldar posteriormente los componentes. Ahí podemos ver el texto que le escribimos en el software de diseño y vemos que lo que ocurre es que el ácido ha eliminado todo el cobre sobrante, toda esta parte central, ha marcado también los pads para las perforaciones y todo lo que estaba debajo del tóner, que ha quedado protegido del ácido, es lo que nos queda de cobre ahora para poder soldar. El siguiente paso es realizar las perforaciones con taladro en la placa. Aquí tenemos un pequeño taladro de mano con una broca de 0,7 milímetros, con la que vamos a realizar las perforaciones más pequeñas, como las de la resistencia, las de las regletas también, y las más grandes, como la del puente rectificador, las vamos a hacer también, pero después las vamos a agrandar con una broca de mayor diámetro.
Aquí podemos ver el resultado. Los agujeros ya están listos para introducir los componentes. Recordar que se debe usar un taladro manual o uno de pedestal con brocas de 0,7 y 1 milímetros principalmente. Ya estamos listos para comenzar el proceso de soldadura de los componentes. Tenemos aquí la placa con los agujeros listos. La soldadura de 0,5 milímetros utilizo yo. Importante mencionar que no hace falta utilizar pasta para soldar, ya que esta soldadura la trae incorporada en su composición. Tenemos el cautín previamente calentado y los componentes. Algunos de ellos son reciclados. Al potenciómetro le he soldado un puente entre el terminal central y un extremo. Y le he soldado estos dos cables en los terminales del extremo, que son los que van a ir a la placa. Recordemos que el potenciómetro va a ir en la carcasa de la fuente y no en la placa. Tenemos también un disipador térmico para el regulador de voltaje, el puente rectificador, el condensador electrolítico de filtro, en este caso de 2200 microfaradios, dos regletas para la entrada y la salida, el regulador de voltaje. Podemos ver que los terminales están separados. Esto lo hacemos con un alicate. Si ustedes recuerdan, en el video anterior hicimos manualmente la plantilla para el regulador para poder dejar más espacio entre sus terminales. Tenemos un pequeño perno para apernar el disipador en la espalda del regulador, y tenemos también los condensadores electrolíticos de 10 microfaradios que van uno en la salida y uno en la entrada del regulador. Antes de soldar los componentes en la placa electrónica, es importante tomar en consideración algunas fórmulas que se aplican a la configuración del LM317. Básicamente tenemos tres fórmulas que nos van a permitir calcular el voltaje máximo de salida de la fuente, es decir, en este punto, el cual es expresado como Vout o voltaje de salida en la fórmula. Y también tenemos R1, que es el valor de resistencia fijo, y R2, que es el potenciómetro cuyo valor resistivo es ajustable. Por ejemplo, si yo quiero obtener un voltaje máximo de salida de 15 volts, por ejemplo, tengo que aplicar estas fórmulas para saber qué resistencia y qué potenciómetro utilizar. Acá nos dice que con esta fórmula, reemplazando los valores de R2 por R1, vamos a saber qué voltaje máximo tendremos en la salida. Pero las que nos van a servir en realidad son las que están de color verde. Por ejemplo, si tenemos un potenciómetro de 10 kiloohms, por ejemplo, que viene siendo R2, y sabemos que como voltaje máximo de salida necesitamos 12 volts, por ejemplo, un Vout de 12 volts, aplicamos esta fórmula y de esa manera vamos a conocer qué valor necesitamos de R1 para que con un potenciómetro de 10 kilos podamos sacar un voltaje máximo de 12 volts. Por el contrario, si queremos establecer una R1 de 1 kiloohm, por ejemplo, porque es la única resistencia que tenemos disponible,
la única que hay a mano, y sabemos que queremos sacar 12 volts de salida, aplicamos esta fórmula y nos va a decir qué valor de potenciómetro R2 necesitamos para sacar el voltaje de salida de 12 volts que queremos. Aunque claramente es más fácil establecer un valor de potenciómetro fijo e ir jugando con el valor resistivo de aquí arriba, porque es más fácil encontrar diferentes valores de resistencia que diferentes valores de potenciómetro. Las resistencias se encuentran en valores más cercanos, tenemos un abanico más amplio de valores de resistencia versus de potenciómetro. De esa manera tenemos que ir calculando estos valores para obtener el voltaje máximo que queremos, obviamente considerando el valor del transformador que utilicemos. Por ejemplo, en el caso mío, estoy utilizando un transformador de 18 volts. Por lo tanto, el voltaje máximo que yo puedo sacar acá en la salida es de 25 volts. ¿Por qué 25 y no 18? Porque si medimos el transformador en su secundario con un multímetro, lo que estamos midiendo es el valor eficaz. Sin embargo, al rectificarlo, en este punto, ese valor eficaz lo tenemos que multiplicar por 1,41 aproximadamente, ya que estamos tomando en cuenta en este punto el valor pico de la tensión, no el valor eficaz. Por eso podemos llegar a un voltaje mayor en la salida. Voy a comenzar soldando los condensadores pequeños y para poder trabajarlos bien sin que se salgan, los he dispuesto en su posición definitiva y le coloco una cinta masking en la parte superior para evitar que al voltear la placa se salgan. Ahí tenemos soldados los condensadores. No hay que olvidarse de respetar la polaridad. Tenemos después la resistencia debajo de la cinta masking y las regletas en los extremos, las cuales no es necesario colocarle cinta ya que quedan bastante ajustadas en la placa. Y continuamos con la soldadura. Bien, ya tenemos casi todos los componentes listos en la placa. Podemos ver que ya comienza a tomar forma. Tenemos el puente rectificador ahí. No olviden respetar la polaridad de los condensadores. Ahí está el condensador grande. Tenemos el regulador de voltaje. Falta solamente el transistor de potencia. Y acá tenemos nuestro potenciómetro que va a ir en el panel. Ahí podemos ver los puntos de soldadura. Es importante revisar antes de soldar los componentes con un multímetro si es necesario, que no haya ningún cortocircuito entre las pistas del circuito, entre positivo y tierra, por ejemplo. Todo eso hay que revisarlo. En este caso yo hice una revisión visual, ya que no son tantas pistas de cobre y no hace falta aplicar multímetro. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar el disipador de calor en la espalda del regulador de voltaje. Y para ello vamos a aplicar esta pasta, que es una pasta que disipa el calor. Ayuda a disipar el calor y se la vamos a aplicar al regulador de voltaje. Una vez que hemos aplicado la pasta, podemos proceder a colocar el disipador.
Bien, ya hemos finalizado con la soldadura de los componentes. Podemos apreciar que tenemos en la placa el disipador térmico del LM317, ahí podemos verlo. Y hemos soldado también el transistor de potencia, el 2N3055. Si miramos el transistor por la parte inferior, lo vamos a ver de esta forma. Podemos apreciar de que los terminales no están medio a medio en el centro, sino que están cargados hacia un extremo. En este caso, viéndolo de esta forma, los terminales están cargados hacia el lado derecho de la pantalla. En ese orden tenemos la base arriba, el emisor abajo y el cuerpo mismo del transistor viene siendo el colector. Aquí con un perno y con un faston que le hemos soldado al cable, nos hemos conectado al colector del transistor que viene siendo el encapsulado mismo. Y ahí tenemos las tres conexiones que hemos soldado en la placa. Hay que tener precaución de no confundirse. Recordemos que la base va a la salida del regulador, el colector va en este punto antes de entrar al regulador y el emisor es la salida misma, que iría en este caso a la regleta. Lo que nos falta hacer ahora es una prueba con transformador y tester para comprobar si realmente funciona nuestro circuito, y ya posteriormente, para finalizar, lo vamos a montar de forma definitiva en una carcasa para darle más forma a nuestro proyecto. Aquí tenemos la fuente trabajando, le hemos conectado un transformador de 18 volts. Acá tenemos el transistor de potencia que ya está soldado en la placa. Tenemos acá el potenciómetro y hemos conectado una resistencia de carga de 10 kilos para que no esté en vacío trabajando la fuente, sino que tenga un consumo. Y tenemos el multímetro conectado en la salida. Ahí la fuente está regulada aproximadamente en 5 volts, ideales para energizar microcontroladores y circuitos digitales. Y con el potenciómetro podemos ver que modificamos el voltaje en la salida. Ahí lo dejamos en 12 volts. Y si seguimos aumentando podemos ver que la fuente llega hasta los 21 volts. El voltaje máximo que podemos obtener en la salida depende directamente del valor del potenciómetro y de la resistencia R1 que forman parte del LM317. En este caso no me interesa sacarle más de 18 volts en realidad, así que lo dejé en 20, un poquito más de 20. Aquí estoy fabricando una carcasa de madera para la fuente de poder. Es bastante sencilla. En el frontis podemos ver que tiene unos conectores de tipo banana, positivo y negativo. El interruptor para encender la fuente. Acá va a ir el potenciómetro de ajuste. Y aquí vamos a agregar un voltímetro digital para que nos muestre el voltaje que hay en la salida. Ahí tenemos la vista posterior. Le agregué un conector de fuente de poder de computador para poder conectar un cable para energizar la fuente. Y le agregué este ventilador de 12 volts en la parte trasera para extraer el aire a través de los orificios. Es un extractor de aire caliente. También podemos ver aquí el conector de computador de fuente conectado a esta regleta donde va a ir el transformador. Y la idea es montar en esta carcasa nuestro circuito. Vamos a construir también un circuito adicional de 12 volts fijos para alimentar este ventilador, y le vamos a sacar 5 volts también para alimentar el voltímetro que va a ir en la parte delantera. La idea también es fabricar una carcasa metálica para que cubra todo este esqueleto de madera, pero eso ya depende de cada uno, ¿cierto? Cómo quieran fabricar su carcasa para su fuente, a gusto de cada uno. Aquí podemos ver la fuente ya en su etapa final de fabricación. Tenemos ahí montado el circuito electrónico
yo recomiendo aplicar por debajo de la placa, por las pistas de cobre, algún tipo de barniz. Venden barniz en spray especial para placas, pero yo personalmente utilizo de este barniz para madera, común y corriente. Más que nada para proteger la placa por debajo de algún cortocircuito. Podemos ver que hemos conectado el potenciómetro. Aquí vemos el cable. Aquí está el potenciómetro. Por la parte delantera le hemos agregado esta perilla para ajustar el voltaje. Tenemos el voltímetro, el interruptor para encender la fuente y los conectores de salida para el voltaje ajustable. Tenemos también conectado aquí con estos cables el positivo y el negativo para la salida en esta regleta. El transformador lo hemos atornillado a la base para evitar que se mueva, que se desplace. Y al transistor de potencia, al 2N3055, le hemos agregado este disipador térmico para paliar un poco el calor que pueda generar. Ahí lo podemos ver conectado. Lo hemos pegado en la parte superior del transformador con un adhesivo que soporta altas temperaturas para evitar que se despegue. Y el ventilador que va a extraer el calor queda directamente al frente del disipador del transistor. Esa es la idea. Otro detalle que podemos mencionar es que los 220 volts que llegan aquí a la regleta, de ahí sacamos un cable directo al primario del transformador, y el segundo, que es este blanco de aquí, se da la vuelta por el interruptor y retorna a este cable del transformador. De esa manera le cortamos los 220 volts de entrada a la fuente con el interruptor. Ustedes recordarán que el LM317 llevaba dos condensadores chiquititos. Ahí podemos ver el de entrada y el de salida, que iba en este punto donde se ven los agujeros. Lo hemos eliminado, ya que al estar utilizando un transistor de potencia, ese condensador quedaba conectado en la base del transistor, lo que nos causaba un mal funcionamiento en la salida, una variación en el voltaje, por lo que decidí eliminarlo. Ahora, claro, si ustedes no utilizan transistor y dejan la salida del regulador directa, ahí no habría ningún problema en dejar ese condensador, ya que sirve como filtro, como eliminador de rizado. Otro detalle importante es que le hemos agregado pasta disipadora al transistor, y como ustedes recordarán, también le agregamos pasta disipadora al LM317. Bueno, en el diseño de esta placa le colocamos regletas de entrada y de salida, pero si ustedes desean pueden soldar los cables directamente a la placa. Yo prefiero hacerlo así para poder retirar la placa de manera más fácil en caso de tener que hacer algún tipo de reparación. Lo único que está quedando pendiente es extraer voltaje de este punto superior en la entrada del LM317. Vamos a extraer de ahí un cable que vamos a soldar para poder regular a 12 volts y a 5 volts. Los 12 volts, como había mencionado, para energizar el ventilador, y los 5 volts para energizar este voltímetro que instalé aquí, que posee 3 cables, 2 de alimentación de 5 volts y el amarillo que va a ir conectado acá en la salida de voltaje para que mida a través de ese cable la tensión de salida de la fuente. Pero para ello necesitamos fabricar un circuito pequeño, básicamente que nos regule a 12 y a 5 volts para poder energizar estos dos elementos, ya que la fuente en sí, nuestra fuente de poder, es ajustable. Entonces no podemos utilizar ese mismo voltaje para alimentar estos elementos, tiene que ser aparte. Ya tenemos la fuente de poder terminada internamente, no le falta ningún componente. Como les comentaba, hacía falta
una tensión de 12 volts para alimentar el ventilador y una tensión de 5 volts para alimentar el voltímetro, que lo hemos instalado por la parte frontal. Para no sacar voltaje de la misma tarjeta, de la misma fuente, y así ahorrar un consumo innecesario, decidí añadir esta fuente de poder, que es de 220 volts a 12 volts, no sé si se alcanza a apreciar bien ahí, de 1 ampere. Son de estas fuentes que uno compra por internet a un precio bastante económico, y la hemos conectado a los 220 volts en paralelo con el primario del transformador, de manera que al encender la fuente con el interruptor se energice también esta fuente. Y aquí la hemos seccionado, le hicimos unos cortes ahí al cable para conectar directamente el ventilador, y al mismo tiempo seguimos con los 12 volts y llegamos a este regulador que coloqué aquí, que es un LM7805. ¿Cómo funciona? Como ustedes sabrán, el regulador de voltaje funciona muy similar al LM317. En este caso, sus tres terminales vienen siendo de izquierda a derecha, entrada, tierra y salida. Y la fuente de poder de 12 volts la hemos conectado con el cable positivo al terminal de entrada y el cable negativo al terminal central, que es tierra. Del mismo modo, la alimentación del voltímetro va con su negativo al pin central del regulador, y el cable rojo, que es la alimentación, los 5 volts, al terminal de salida del regulador, para que de esa forma convirtamos los 12 volts de esta fuente en los 5 que necesita el voltímetro. También este cable amarillo del voltímetro, que es el que realiza la medición, lo hemos conectado en la salida de la fuente para que mida el voltaje que entrega nuestra fuente de poder, esta de acá. Y obviamente, como el voltímetro es alimentado por una fuente externa, digamos, pero está realizando una medición de otra fuente que es independiente de esta otra, tenemos que hacer un puente entre los negativos de la fuente. De manera que soldamos este cable blanco aquí en el conector banana negativo y lo hicimos llegar al pin central del 7805. De esa manera estamos compartiendo el negativo de ambas fuentes. Esto se deja aquí dentro. Una vez que le coloquemos la carcasa a la fuente, todo esto ya no se va a ver, este desorden que se forma dentro. Y eso es lo único que nos falta ahora, conectar el cable de poder para probarla y montar la carcasa. Bien, ya nos encontramos en la parte final del video. Aquí ustedes pueden ver mi fuente de poder. Le he colocado una cubierta metálica. Está terminada la fuente ya en un 90% aproximadamente. Falta pintar la cubierta del color final, que va a ser un tono gris. Aquí solamente le apliqué una pintura blanca como base. Podemos ver en la parte posterior el cable de poder conectado. Tiene estas patitas de goma también para que no quede arrastrando la superficie. Y le coloqué también algunos indicadores con texto para las diferentes funciones que tiene, las salidas, la regulación, etcétera. Y la idea también es colocarle a futuro una manilla en la parte superior para poder tomar la fuente, y tal vez hacer algunas perforaciones en el costado para que entre un poco más de aire. Pero eso ya es decisión de cada uno. Ustedes pueden fabricar su carcasa como más les guste, como más les acomode.
También fabriqué estas puntas con cable rojo y negro. Tenemos en un lado el conector banana y en el otro una punta de tipo caimán, que son para poder conectarlas en la fuente. Acá tenemos la otra, positivo y negativo. Y vamos a ver cómo funciona la fuente. Tenemos acá el multímetro para medir tensión. Vamos a conectar la fuente al multímetro, la salida, y la encendemos. Vamos a encender el tester primero. Ahí tenemos el multímetro y encendemos la fuente. Ahí podemos ver que nos está entregando 3,7 volts la fuente. Y si vemos en el multímetro, nos indica más o menos lo mismo. Puede haber una diferencia de unos milivolts, 1 o 2 milivolts, pero eso es irrelevante. Y veamos que al girar la perilla comienza a aumentar el valor de nuestra fuente. Ahí tenemos aproximadamente 5 volts. Es bastante sensible el potenciómetro. Mientras más grande sea la perilla, más fácil les va a resultar ajustar el voltaje. Ahí ustedes pueden ir comparando lo que dice la fuente versus lo que dice el multímetro. Ahí tenemos la fuente en 12 volts, ideal para energizar relés o circuitos en general que trabajan con 12 volts. También con 5 son los valores más utilizados. Ahí el multímetro nos indica 11,8. Y le podemos seguir aumentando el voltaje. Y vemos que llega un poquito más de 21. Yo calculé 20 volts con mi potenciómetro y mi resistencia para el LM317. Pero como siempre tienen una tolerancia a los componentes, nos permitió dar un poco más de voltaje. Pero eso es básicamente el funcionamiento. Ahí tenemos ya la fuente lista para ser utilizada. De esta manera concluimos esta serie de desarrollo de proyectos ya con la fuente casi terminada. Faltan algunos detalles como les mencionaba. Espero que les haya sido de utilidad, que ustedes puedan fabricar su propia fuente. Obviamente siempre hay cosas que se le pueden ir mejorando. Por ejemplo, ustedes podrían añadir un fusible de protección en la salida en caso de cortocircuito. Pueden modificar la forma del gabinete también a gusto suyo. Otra mejora que se le puede hacer es soldar el transistor de potencia directamente en la placa y no con cables como lo hice yo, para que así la corriente pueda fluir mejor y no se vea afectada por la longitud de los cables. Pueden colocar un mejor disipador también si quieren sacarle más corriente. Se podría hacer más bonito el frontis también con otros colores. Utilizar otro tipo de voltímetro, ya sea análogo, con tira de LED, lo que ustedes tengan a su disposición. Internamente igual se le pueden hacer algunas mejoras, por ejemplo añadirle un sensor de corriente para que si yo junto las puntas como cortocircuito me interrumpa la salida de voltaje y no se quema algún componente. Son algunas mejoras que ustedes pueden ir realizando y que posiblemente también las haga yo a futuro. Le pueda ir haciendo mejoras a mi propia fuente. Pero eso es básicamente cómo se fabrica una y que obviamente nos va a servir en nuestro laboratorio para energizar todo tipo de circuitos y nunca está de más tener una fuente ajustable. Y obviamente nos ahorramos también mucho dinero, ya que en el mercado una fuente ajustable es bastante cara. De esta manera ya finalizamos. Espero seguir subiendo otros videos de electrónica. Y no olviden visitar mi blog www.ingenieropic.wordpress.com.